Hola chicos y chicas de segundo A, ¿cómo estáis? Espero que lo llevéis bien. Después de los tutoriales que os hemos grabado sobre la parte final de la historia medieval, ya sabéis, la Baja Edad Media y sus respectivas crisis en Europa y en la península ibérica, toca ya empezar la geografía. Y como estamos en esta situación que no sabemos cuándo va a terminar, pues vamos a empezarla ya, porque nosotros tenemos que avanzar con el temario. No os preocupéis que iremos haciendo tareas y estaré siempre abierto a preguntas y, bueno, los exámenes pues ya se verá cuándo se pueden hacer. Así que de momento seguir avanzando y seguir aprendiendo, que es lo que nos importa más. Y este primer tema de geografía de este año es sobre la población. Esta parte de la geografía se llama demografía, estudio de la población. Así que el primer tema es una especie de introducción a la demografía, que es una disciplina dentro de la geografía o incluso de las ciencias sociales en general muy de números, ¿no? Muy cuantitativa. Vamos a hablar, como veis en este índice, de cómo ha evolucionado la población mundial europea y luego más tarde la de España, cómo está repartida por el mundo la población mundial, sobre todo actualmente, y en ese sentido pues veremos lo que es la densidad de población, cómo se calcula y por qué en unos sitios hay mucha y en otros hay pocas, ¿no? Poca densidad. Y luego ya nos centraremos en los movimientos de población, lo que se llaman las migraciones, que eso, pues, hombre, sí que sabéis cosas, ¿no? De la emigración o inmigración, según como lo veamos, y terminaremos viendo las consecuencias de que esté tan mal repartida, pues, como pasa con todo, ¿no? La población en el mundo. Bueno, no es un tema que os debiera resultar muy complicado, pero tampoco hay que fiarse, ya sabéis, estos temas aparentemente facilones pueden tener un poco de trampa. Pues empezamos viendo un poco una evolución histórica de la población. Claro, ¿qué es la población? Tenemos que empezar por ahí, ¿no? Pues simplemente la cantidad de personas o su conjunto, ¿no? Que vive en un lugar, en un territorio. Podemos hablar de la población de un país, de una región, de una provincia, de una ciudad, de una población cualquiera, ¿no? La evolución de la población está influida por factores de tipo natural y factores más de tipo humano. Los factores naturales es lo que llama el libro las características físicas del territorio. Hombre, pues tener un clima polar o un clima de alta montaña o un clima desértico no favorece mucho, como podéis comprender. En cambio, tener un clima templadito, un clima como el Mediterráneo, pues sí, ¿no? Así que eso es un factor esencial. El clima, por supuesto, también el suelo. Y la vegetación, hombre, no es lo mismo estar en un suelo muerto, desértico, que no vale para nada, que en un suelo muy fértil, ¿no? Evidentemente eso traerá más población, igual que la vegetación, ¿no? El relieve, por supuesto, también, porque no es lo mismo estar en una zona llana, donde es muy fácil construir, que en una zona con pendiente, ¿verdad que sí? Y en ese sentido la cercanía o la lejanía del agua también. O sea que las características físicas o naturales del territorio que pueden influir más en la población son las cuatro que os he dicho, si os dais cuenta, ¿no? El clima, el suelo, el relieve y la vegetación y cercanía del agua. Bueno, cinco en realidad, ¿no? Y luego tenemos factores más de tipo humano, como puede ser las formas en las que el ser humano ha ido ocupando cada zona, haciendo ciudades, creando estados, y en ese sentido también la historia, ¿no? La evolución histórica, la antigüedad con la que llegó el ser humano ahí, las migraciones que ha habido, las guerras, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues son muy importantes tres elementos, ¿no? Guerras, epidemias y migraciones. Las guerras porque suponen un descenso de población a veces brutal, ¿no? Provocan una gran mortalidad, ya hablaremos de alguna guerra en particular, ¿no? Las epidemias igual. Ya conocéis la peste medieval y de la edad antigua, y luego ha habido otras epidemias como la de viruela, tremendas, o la gripe, ¿no? Y ahora, bueno, el coronavirus no está produciendo cifras tan enormes, pero fijaros el lío que está montando, ¿no? Y luego las migraciones, ¿verdad? Los movimientos de población que siempre ha habido. Lo que pasa es que ahora pues parece que somos más conscientes de ello. Bueno, pues aquí tenéis un poco el esquema de lo que vamos a hacer, esta breve evolución histórica que vamos a ir viendo desde la prehistoria hasta la actualidad, ¿no? Y nos vamos a centrar en un primer gran momento que sería hasta la Revolución Industrial. Pero antes de nada, quería que vierais esto, ¿no? Que no lo comenta el libro y que es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo se estudia la población? ¿Qué tenemos, sobre todo hoy en día, y en España más concretamente, para estudiar la población? Las fuentes demográficas. Como veis, la primera que os pongo es lo que se llama el censo de población, que hasta ahora se hacía cada 10 años, hasta el último que fue en 2011, pero luego ya se ha ido actualizando en la última década con pequeñas encuestas cada año, aunque el que toque el año que viene, esperemos, pues será el siguiente ya hecho como tal, ¿no? Se empezaron a hacer a mediados del siglo XIX y recuentan toda la población del país, pero además no solamente cuentan cuántos hay, sino aparte del nombre de cada uno, su edad, su sexo, dónde vive, propiedades que tiene, qué nivel de estudios, de en qué trabaja, o sea, es completísimo. Y en ese sentido, pues es quizá la principal, aparte del INE, de lo que veremos que es el INE, donde está el propio censo.
en los ayuntamientos, en los municipios, hacen su padrón, que es una especie de censo en pequeño de los habitantes del municipio que se ha ido haciendo cada 5 años. No es tan completo como el censo, pero se actualiza más, incluso ahora cada año, ¿no? Entonces, en ese sentido, el padrón municipal pues es siempre la última fuente y es la que nos dice que ahora mismo en España pues somos 47 millones, al 1 de enero de este año, ¿no? Por ejemplo, eso es el padrón municipal. Entonces, eso suele ser la más actualizada. El registro civil es simplemente para ir contando los nuevos nacimientos y registrar ahí el nombre de la persona que ha nacido, o la que ha muerto, o los que se casan, o los que se divorcian. Así que solamente para esas 4 cosas. Y luego está el INE, donde se recopilan todo lo que son las estadísticas oficiales de España. Es el Instituto Nacional de Estadística. Tiene su propia página web, que os recomiendo que en este tema uséis mucho, INE.es, y es la más completa para todo, ¿no? Y luego está la encuesta de población activa, que es para ver el mercado laboral, los que están trabajando, el paro, el número de parados, ¿no? O los que no están ni trabajando ni buscando empleo, que son inactivos, y es trimestral. Bien, volviendo a la evolución de la población a lo largo de la historia, pues claro, durante la prehistoria había muy poquita población. Empezó poco a poco a extenderse por todos los continentes, pero hasta la revolución del Neolítico, ya sabéis, con la aparición de la agricultura y la ganadería y la sedentarización, pues no empieza a haber un crecimiento importante de población a la escala de entonces, claro. Así que fijaros que en esta tabla donde os pongo más o menos cuánta población mundial habría, pues veis que al empezar la era cristiana, en el siglo I de nuestra era, apenas ni siquiera llegaba a 300 millones de personas. Parece que eran más o menos, se puede calcular en torno a 256 millones, ¿no? Y durante toda la finales de la Edad Antigua y la Edad Media, hasta el año 1000 apenas creció, ¿no? Y veis que luego ya sí, entre el año 1000 y el 1300 y pico, cuando llega la peste negra, pues sí que hay un mayor crecimiento, porque además coincide con una época de un clima suave y de buenas condiciones económicas, de ascenso de las ciudades, lo que hemos visto, ¿no? De la Baja Edad Media hasta que llega la crisis. Y entonces ahí sí que hay un poco de aumento, pero enseguida es cortado por la crisis. En la Edad Moderna, sobre todo en el siglo XVI, sí que hay un mayor crecimiento de la población, en este caso sobre todo en Europa, lo que además viene acompañado de un descubrimiento por parte de Europa de América y de una emigración allí. Y a mediados del siglo XVI, en ese sentido, o incluso a principios, pues parece que ya se llegan a 500 millones de personas, ¿no? Cosa que se doblaría al empezar el siglo XIX, así que como veis los siglos XVII y XVIII pues sí son de un crecimiento un poquito más sostenido, pero todavía desigual, y el siglo XVII en ese sentido, con la guerra de los 30 años y crisis que hubo por epidemias y malas cosechas, pues fue tremendo, sobre todo en la zona europea. En el caso de América, también la llegada de los europeos extendió la viruela, y como no estaban preparados los cuerpos de los indígenas americanos para la viruela, pues causó una mortalidad terrible, En ese sentido, se calcula más de 2/3 de la población americana en el siglo XVI que murió por la viruela. Bueno, total, que va a ser durante la Revolución Industrial donde empiece ya a alcanzarse la cifra de 1000 millones, y ahí en un primer momento en Europa, y luego ya se extenderá en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, a otros continentes, pues empezará el gran crecimiento de la población mundial, hasta el punto de que, fijaros, en 1800 unos 1000 millones de personas en todo el mundo. Hoy ya se ha pasado de 7.500. En 200 años se ha crecido lo que nunca en toda la historia. Y eso se debe a todos los cambios y mejoras que ha traído consigo la revolución industrial y las revoluciones asociadas a la revolución industrial. Una revolución en el campo, con una producción agrícola cada vez mayor, una revolución médica, sanitaria, higiénica, que hace que aparezcan vacunas, que mejoren mucho la medicina y sus remedios, y que en ese sentido baje mucho la mortalidad, sobre todo de los recién nacidos, ¿no? Y de los niños pequeños. Y un alargamiento de la vida, manteniendo todavía al principio una natalidad muy elevada. Así que, como veis, estamos en un periodo de explosión demográfica desde 1800 para acá, aunque en algunos países como los europeos ya se ha pasado ese periodo y estaríamos en un momento de envejecimiento y estancamiento más bien, Por eso es muy indicativo ver este gráfico, ¿no? En el que se puede ver cómo al principio es Europa la que más lleva el peso, la que más crece. Fijaros, durante el siglo, bueno, y Asia también, por supuesto, durante el siglo XVIII, segunda mitad, y siglo XIX, pues son las que más crecen, ¿no? Asia, fundamentalmente por China y la India, ¿no? Como pasa hoy en día. Ya a partir de 1900, Europa empieza a ralentizarse y van a ser sobre todo otros continentes. Entonces, fijaros cómo la proporción de los países menos desarrollados en población cada vez es mayor, y la de los países más desarrollados tiende a quedarse estancada o incluso a bajar.
Así que hemos pasado de imágenes como esta, de las ciudades europeas, en la revolución industrial, llenas de niños y de gente, porque estaba creciendo cada vez más la población, aunque es verdad que la mortalidad todavía era en esos años, sobre todo en las clases más humildes, alta, a que no sea Europa y sean otros continentes los que lleven el peso. Y de esos continentes, no lo dudéis, es China en primer momento y ahora cada vez más la India. Dentro de Asia son los países que han experimentado un crecimiento de la población brutal hasta el punto os decía, de que son China y la India los países que hoy en día suponen un tercio o más de la población mundial, con más de 1.000 millones cada uno, aunque con situaciones distintas, porque mientras China ha conseguido frenar mucho el crecimiento de su población, en la India todavía hay una bomba demográfica, una bomba de relojería importante. La previsión es que lleguemos a unos, como veis, casi 10.000 millones en el 2050, y esto el planeta empezaría a tener serios problemas para mantenerlo, así que ahí tenemos un problema a tener en cuenta. Podéis ver en este gráfico, aunque llega solo hasta el año 2000, que es Asia, ¿no? Es Asia claramente la que supone ya, junto con China y la India, con todos los demás países que la forman, pues más de la mitad de la población mundial. Si nos centramos en Europa, podemos hacer un repaso parecido al que hemos hecho del mundo, ¿eh? En la Edad Antigua y en la Edad Media un crecimiento muy lento, con altibajos, con muchas guerras y epidemias que lo van frenando, sobre todo hasta el año 1000, apenas se nota, ¿verdad? Del año 1000 al siglo XIV hasta la peste negra, bastante, dentro de lo que cabe, bastante más crecimiento, dentro de un ritmo lento, por esas buenas condiciones. A partir del siglo XIV vuelve otra vez a bajar, en el siglo XV parece que se empieza a recuperar y de nuevo un crecimiento lento en la Edad Moderna con altibajos. En este caso, aparte de la peste, va a ser la viruela, también muy importante, o guerras como la de los 30 años en el siglo XVII, y solo con la Revolución Industrial ya por fin empieza el gran crecimiento desde principios y mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX de la población europea. Pero a finales ya del siglo XX se llega a una natalidad cada vez más baja, que hace que nos hemos estancado y que estemos cada vez envejeciendo más, ¿no? Lo que ahora pues, nos está afectando bastante con el coronavirus. Os pongo aquí dos cosas a la derecha, os las voy a despejar un poco para que se vea, ¿no? Cómo la población europea ha ido perdiendo porcentaje en el total mundial desde el año 1800 hasta el 2015, en el que ya es apenas un 10%, mientras que en 1800 era, como veis, pues un veintitantos por ciento, casi una cuarta parte, y la gripe española, que se llamó así porque realmente era España el único país que informaba de ella, pero que fue una gripe mundial al acabar la Primera Guerra Mundial y que mató a entre 50 y 80 millones de personas, o sea, muchísimo más que ahora el coronavirus, aunque realmente esté causando estragos del coronavirus en la economía mundial, ¿no? Dejo para un siguiente tutorial esta explicación, que no viene en el libro y que es importante también que la tengamos, la del modelo de transición demográfica, que es el que nos explica para Europa primero y luego poco a poco para el resto del mundo cómo ha ido evolucionando la población y hace, como veis, 3 épocas, o como llama este modelo a esas 3 épocas, regímenes demográficos, es decir, momentos en los que la natalidad y la mortalidad tienen una serie de características determinadas. Cuando cambian, pues hablamos de un nuevo periodo. Entonces veremos esas 3 etapas en una siguiente tutorial, que serán con las que acabemos este primer punto de más o menos introducción y ponernos al día con este tema. Y hablaremos de la densidad de población y veremos el mapa de la población mundial, pues cómo está distribuida. Pues nada, con esto doy por terminado este tutorial y seguiremos mañana a ser posible. Hasta luego.